Buenas noches, estimados aprendices. Vamos a dar una esperita de 2 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar y ya empezamos. Bueno, listo chicos, buenas noches nuevamente para todos. No sé si me escuchan, por favor me confirman si me pueden escuchar bien. Buenas noches, sí, señor. Bueno, perfecto muchachos. Hoy vamos a iniciar nuestra sección sincrónica del día de hoy. Primero, preguntándoles cómo les fue con la evidencia de aprendizaje del foro. Comentarios, dudas, inquietudes, o fácil o muy fácil. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Pues yo me pude dar cuenta fue que algunos compañeros no contestaron como todas las preguntas, sino que hicieron como una opinión propia. Entonces, Sí, pues no sé si eso estaba bien o estaba mal, porque de hecho hasta una compañera les hizo el comentario de que contestaran las preguntas, entonces no sé hasta qué punto estaba bien como dar el punto de vista de uno y no contestar propiamente pues puntual todas las respuestas que allí se efectivamente, preguntaron. efectivamente, Sandra. Sí, señora. De acuerdo, pues, a la información que se había solicitado, era contestar acerca de unas preguntas puntualizadas y que se trataba en primordial dentro de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que eran los lineamientos que se habían solicitado. Asimismo, pues se enfocó digamos que la nota de la sustentación del foro, en donde pues se dio como el énfasis a esa nota y ya tengo pues las notas relevantes aquí dentro de mis archivos, que finalizando la clase del día miércoles de la próxima semana, yo se las comparto. Listo. Pero por lo general hice los comentarios acerca de lo que tiene que ver con la retroalimentación de dicho foro. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, Sandra, por su participación. Gracias, profe. José Orlando. Instructor, muy buenas noches. Buenas Buenas noches noches, para José Orlando. todos. Profe, yo participé en el foro, pero cuando yo participé solo había una persona que había legado la tarea. Entonces, luego ya cuando volví a ingresar, ya no tenía la opción de hacer los comentarios. Solo puse pues, el El desarrollo, aporte pero no suyo. los comentarios. Sí. Y le mandé a eso un mensaje, pero no, creo que no lo vio. Sí, sí, efectivamente.
Por eso hice la retroalimentación en cada uno de los aspectos del foro. Pues digamos que con los aportes eran pues parte de esa nota correspondiente. También pues había unos criterios de evaluación. Digamos que en los aportes que se iban a calificar tenía un porcentaje en los cuales también era fundamental esos aportes. Entonces se tomó como en cuenta también eso. Y como les digo, les compartiré las respectivas notas en esta semana o la próxima semana. ¿Listo, Orlando? Y si hay algo que, pues, que corregir, yo ya lo hablo con el instructor gestor para que nos habilite pues nuevamente la plataforma y poder subsanar esas inconsistencias, ¿vale? Ok. Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante antes de tocar parte de lo que es nuestra guía de aprendizaje. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, voy a dejarles este corto video. Profe, no sé si es solo a mí, pero no escucho. Señora, No sé si es solamente a mí, pero veo el video, pero no escucho lo que dicen. no se escucha. Listo. Espérame, déjame compartir. Déjame compartir, ya te comparto. Espérame que fue que incluir sonido. Espérame. Muchas gracias, compañerita. ¿Listo? ¿Me confirma si lo escuchan? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Perfecto. Ok, gracias. Comercio exterior para logística. En los países desarrollados se aplica la política económica exterior para beneficiar la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. De igual manera, se busca garantizar que las reglas del juego sean equitativas para los exportadores nacionales y los participantes extranjeros. Por ejemplo, en Finlandia se da apoyo prioritario a las empresas que se dedican al campo de las tecnologías intensivas en ciencia y realizan actividades directas no económicas. Pensando en aumentar las exportaciones de bienes y servicios de las empresas y buscando el desarrollo del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Dentro de la seguridad nacional se debe garantizar la seguridad económica. Es por esto que se han implementado medidas en la esfera comercial para así proteger el comercio exterior y controlar el impacto de la competencia de los proveedores extranjeros en los intereses de los productores nacionales. Una vez finalizado el presente componente formativo, se espera que el aprendiz sea capaz de controlar los procesos de importación y exportación según la normativa y acuerdo entre las partes.
Listo, chicos. Bueno, ¿qué entendieron del video? Sí, señor. ¿Qué entendieron del video? Por ejemplo, Ana. Bueno, ¿cómo le hago? Cristian. Buenas noches, instructor. Buenas noches, Cristian. Qué pena, es que no, en el momento que estaba reproduciendo el video, pues no tenía muy buena señal. Yo creo que me va a tocar volver a ver la grabación. Es que Ok, en el momento me encuentro en... listo. ¿Quién nos puede dar un aporte de qué entendieron acerca del video? Profe, que la política de comercio exterior se da sobre todo para proteger la producción nacional y fomentar como el desarrollo interno. Se dan pues como una serie de parámetros en base a la protección del producto interno y el comercio interno. Listo, John. Perfecto, muchas gracias. Entonces mencionaban acerca de los países desarrollados, cómo aplica la economía del comercio exterior. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que mencionamos en términos general, como introducción, la globalización es una realidad incontestable que afecta a todos los continentes y a la práctica en su totalidad en cuanto a los sectores de la economía. Estos factores, como las nuevas tecnologías y la parte del Internet, así como también las mejoras continuas en las redes de transporte internacional de mercancías, siguen impulsando el proceso de internacionalización y se prevé que así continúe en el futuro. ¿Qué es lo que pretende, digamos que la parte del comercio exterior para la logística? Como esto es un fenómeno de la globalización y la apuesta por las actividades de exportación e importación que se están teniendo, que se está, digamos que es tendiente en todas las pymes, en las nuevas, como son nuevos protagonistas en el proceso, ¿cierto? Se ejecuta cada vez más la apertura de nuevos mercados y la venta de nuevos bienes nacionales. Entonces, ese número importante de pymes se está incorporando año a año en esta dinámica, ya que en ese contexto podemos preguntarnos, ¿por qué no las entidades sociales y los emprendedores atendidos por las ONGs y otras instituciones? Entonces, ahí es donde nace la necesidad de conocer cómo garantizar esas reglas de juego y que sean equitativas para que los exportadores nacionales y esos participantes extranjeros apoyen de manera prioritaria a las empresas. Hay que tener en cuenta que para poder comerciar con éxito con el exterior es necesario comprender la realidad jurídica y el entorno económico de cada país y también de los acuerdos comerciales que se mantienen. En el caso de los estados eh, españoles, ¿cierto? Debemos de siempre estar perteneciendo a un modelo, a un acuerdo de régimen de libertad comercial y que supone que cada producto o servicio puede ser comercializado o producido libremente, ¿cierto? Entonces, hay que mencionar también como por último, dentro de la parte introductoria, que el concepto de ese comercio exterior también puede aplicarse a los servicios y a los proyectos sociales internacionales
que tienen cooperación con el comercio justo en cada uno de los aspectos. Entonces aquí podemos determinar cómo conocer los conceptos y la terminología básica en las exportaciones y las exportaciones, cómo adquirir conocimientos esenciales para poder como asesorar a pequeñas iniciativas de internacionalización, cómo introducir criterios éticos en las relaciones comerciales, cómo dominar las etapas y documentación del proceso de importación. Entonces, esto hace que sea importante en cada una de las fases que se ejecuta estos procesos de importación y exportación. Entonces, para esto, muchachos, es fundamental reconocer que todo lo que tiene los aspectos mencionados en la globalización de la economía y ese comercio exterior. Les voy a leer textualmente como me lo está presentando, como que lo está proyectando la página, ¿cierto? La liberalización de la esfera del comercio exterior de varios países está cobrando impulso rápidamente, actualizando los procesos de mejora y los mecanismos de protección del mercado nacional frente a la competencia desleal. Este proceso para los diferentes países implica desarrollar una legislación nacional sobre importaciones, buscando cumplir con el derecho internacional y mantener el equilibrio entre el libre acceso al mercado nacional de los proveedores extranjeros de bienes y servicios, además mantener un nivel adecuado en el entorno competitivo para los productores nacionales. En esa parte donde tanto las importaciones como las exportaciones son transacciones comerciales, ya sea de bienes o servicios, que se realizan entre distintos estados, podemos denominar que en economía una exportación es un bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Y que la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, que es pretendido para el uso o el consumo interno de otro país. Entonces, esas importaciones pueden ser cualquier producto o servicio que sea recibido dentro de las fronteras, ¿cierto?, de un estado con un propósito ¿qué? Propósito comercial. Entonces, de ahí es donde nace la importancia de conocer cuáles son esas medidas de protección. Y una de las que se genera en cuanto a los conceptos más relevantes y que obligan a ese conocimiento en el campo del comercio exterior, se mencionan las Incoterms, ¿cierto? Las normas Incoterms. Entonces aquí es donde están establecidos esos términos que son definidos, que son elaborados por la Cámara Internacional de Comercio y que siempre busca con la finalidad de establecer un lenguaje que sea estandarizado y que pueda ser utilizado por esos compradores y vendedores que participan en negocios internacionales. Mire que uno de los aspectos fundamentales que llevaron a cabo en frente a lo que tenía que ver con la importación y la exportación fue la llegada del COVID-19. Miren, que nos dice, afectó el crecimiento de la economía global porque ha generado un fuerte impacto en la economía, la cual ha ocasionado una recesión mundial de no controlarse, seguirá generando tensión financiera con efectos persistentes en las empresas y hogares. Muchachos, pregunta, ¿qué tanto implica o qué tanto implicó esa transformación que tuvimos con esa pandemia en esas importaciones y en esas exportaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Afectó o no afectó? José Orlando. Sí, profe, pues la verdad nunca nos había corrido
correspondido, digámoslo así, pasar por una pandemia como la que tuvimos con COVID-19. Sí. Como esto fue a nivel mundial, pues lógicamente se vieron afectadas todos el tema de exportaciones y importaciones. Pues lo que sí se importó, lo que sí llegó fueron todo el tema de vacunación. Pero a nivel de comercio sí se frenaron muchas cosas porque todo se detuvo. Entonces eso fue un colapso total en todo este tema económico. Exacto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José. Entonces, mire que fue un impacto que no lo esperábamos, ¿cierto? Nadie lo esperaba, pero que por cuestiones de la naturaleza, cuestiones de Dios, ¿cierto? Cuestiones, qué sé yo, del universo, ¿cierto? Entonces, tuvimos que batallar con estas condiciones adversas dentro de un país. Y que esto generó que haya unas nuevas estrategias de negociación frente a todo lo que se produjo con respecto a la pandemia. Entonces, es probable que, mire lo que dice, es probable que los choques económicos sean más graves y prolongados en las economías de mercado emergentes y en desarrollo, con brotes domésticos más grandes y sistemas de atención sanitaria más débiles, mayor exposición a los efectos indirectos internacionales a través del comercio, el turismo y los mercados financieros y de materias primas, marcos macroeconómicos más débiles y una informalidad y pobreza extendida. Entonces, de aquí es donde nace la necesidad de conocer cómo a través de las normas permitir evitar estos litigios, distribuyendo claramente entre el comprador y el vendedor cuáles son esos costes y esos riesgos que ciertamente en un contrato de venta internacional con esas normas clasificarán de acuerdo a unos puntos estratégicos, ¿cierto? Cómo situar el punto crítico de la transferencia en cuanto al riesgo del vendedor al comprador en proceso de envío de esas mercancías. ¿Cuáles son los riesgos de pérdida? ¿Cuál va a ser el deterioro? ¿Cuál va a ser también? Porque también se puede presentar los hurtos en las mercancías, ¿cierto? ¿Qué nos, digamos, qué nos lleva a esto? ¿O qué permite? Esto permite que quien asuma estos riesgos pueda tomar esas medidas preventivas sobre todo en cuanto a seguros, porque se tiene que hacer esa parte de asegurar todos los procesos de exportación y de importación. Segundo, podemos mencionar que indicaremos quién, en este caso, el vendedor o el comprador, cómo debe cerrar ese contrato de transporte. ¿Cuál va a ser el más óptimo para garantizar que se cumpla cada una de las condiciones de exportación en cada una de sus fases? Podemos mencionar un tercer aspecto, que el proceso de embalaje o el proceso de repartir entre ambas partes esos gastos logísticos y administrativos, ¿cierto? En las diferentes etapas del proceso. Y precisar también quién está a cargo de ese embalaje. Entonces, aquí es donde el mercado de la mercancía, en cuanto a las operaciones de manutención, de carga y descarga de esas mercancías, valga la redundancia, o la carga o transferencia del contenido, en cuanto a los contenedores, se debe hacer a través de operaciones de inspección. Fijar también cuáles son las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades de exportación e importación, cómo se asume el suministro de los documentos, que existen 11 normas aceptadas internacionalmente y cómo se codifican, cómo hace que esas normas
tengan unos conceptos que pertenecen a la disciplina del comercio exterior que deben de ser conocidos, o al menos saber que la existencia y cuál es su aplicación. Y para ello, digamos que existen unos agentes especializados en dicha disciplina que pueden ayudar en esta materia y que entre todos esos conceptos pueden mencionar algunos acuerdos comerciales como la legislación internacional, los documentos de exportación y de importación, los costes, seguros, transportes, medios de pagos, contratos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Esto qué conviene? Conviene pues tener a la mano, digamos que entre comillas, un diccionario especializado en la materia, que generalmente esto lo genera la Organización Mundial del Comercio. Todo esto garantiza un control en cuanto a todo lo que tiene que ver las exportaciones y las importaciones. Entonces, para el proceso de importación, ¿qué me dice ese proceso de importación? ¿Quién me puede regalar, por favor, la lectura? Yo, profe. Bien, Es pueda. un procedimiento comercial sistemático que debe seguirse para obtener solvencia en el mercado internacional. Sin un procedimiento adecuado, el movimiento o transporte de mercancías de un país a otro y viceversa no sería posible. Son muy pocos los entes gubernamentales de importación y exportación en los países que ayudan a obtener un procedimiento sistemático y básico. Muchísimas gracias. Entonces, aquí miren que podemos encontrar como si fuera un proceso ya estandarizado en donde hay una carta de pago y hay una especie de línea cronológica donde se realizan unos puntos trascendentales y digamos que generan esa trazabilidad. Primero, indicar el fabricante. ¿Cuál va a ser el exportador o importador? Entonces aquí ya viene, ¿cuál es la aduana de salida? ¿Cuál es el agente de la aduana? La aduana de entrada, ¿cuál va a ser el agente de la aduana? El importador o el exportador, el almacén y por último está el cliente. Pero para esas etapas hay tres cosas fundamentales, muchachos, que es el transporte legal de todo lo que tiene que ver con la mercancía, el transporte internacional y el transporte local. Este proceso parece algo complicado, pero a primera vista, los pasos más técnicos que se pueden realizar en las empresas que están especializadas, lo importante es siempre mantener la buena relación con el cliente y evitar que no se salte el proceso, que cumpla cada una de las condiciones de trazabilidad. Esto ayuda a que ese cliente compre directamente desde el fabricante, si no es nuestra entidad, ¿cierto? Pero que esas etapas, de modo en que se ejecutan y que se apropian, entonces generan cuál va a ser la importancia en un modo simplificado. Entonces, la entidad exportadora establece que un contrato con una entidad, digamos que con una entidad que es cliente, ¿cierto? Que esa mercancía la compra desde un proveedor o que puede ser que la misma empresa sea quien la produce ese bien o ese servicio. Y en ese caso de las MIPIMES o de las pequeñas empresas, normalmente siempre se compra a un proveedor, actuando como intermediario en cada una de las ventas. Ahora, cuando la empresa que es proveedora cuando la empresa es proveedora, lo fundamental es que tiene que preocuparse de adecuar
o su producto a la normatividad del país que va a ser objeto de destino en cuanto a certificaciones, en cuanto a normalización, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que este proceso caro y complejo, normalmente las grandes empresas ya tienen como que esa parte solucionada, ya no se preocupan por eso, pero que en todo caso debe de asegurarse siempre un contrato de compra al fabricante que va a ser exclusiva, digamos que va a ser exclusivamente cuenta suya por resolver ese proceso. Ahora, ¿cómo se realizan esos contratos entre entidades? Que la realización de las exportaciones y sus clientes y su proveedor tengan un contrato con el cliente y cómo establecen esas condiciones de entrega del producto o del servicio, el número posible de unidades, la presentación en cuanto a embalaje, en cuanto al empaque, en cuanto al envase, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? El precio, que es importante, la divisa, ¿cierto? Que es fundamental digamos, en estos modelos de importación y exportación, y cuál va a ser esa forma de pago. En lo posible, lo que conviene acordar es una señal de compra para cubrir los primeros gastos y forzar el compromiso con el cliente, pero que no es sencillo conseguirlo al principio. Ahora, mencionar que cada uno de esos procesos generalmente nos llevan a un punto fundamental, que es el momento de recibir conforme la mercancía, cómo se firma la parte de la recepción o el albarrán, ¿cierto? Y que se realiza el pago normalmente a través de la cuenta bancaria o de la carta bancaria que se establece dentro de la parte de los comercios internacionales. Ahora, hay unos requisitos, unos documentos legales para exportar desde Colombia. ¿Qué requisitos mencionan aquí, muchachos? Entonces menciona lo siguiente: la exportación se entiende como la salida del territorio nacional de mercancías, productos o servicios, que lo estamos mencionando, y que también, pues, cuando se vende un producto o servicio a un comprador de otro país, visitante o turista. Entonces, genera el siguiente recurso de aprendizaje con los siguientes pasos de recomendación. ¿Cuál va a ser la ubicación de la subpartida arancelaria? Esa subpartida arancelaria. ¿Cuál va a ser el registro como exportador? ¿Cuál va a ser el estudio de mercado y la localización de la demanda potencial? ¿Cuál va a ser los procedimientos de visto bueno? ¿Cuáles son los medios de pago? ¿Sí? Procedimientos aduaneros en cuanto al despacho ante la DIAN y los procedimientos que son cambiales. Ahora, ¿cómo se estructura cada una de estas fuentes de exportación? Estas importaciones tienen que ver mucho con todas las muestras de valor y las exportaciones del servicio. ¿Cómo exportan de manera en su modalidad que tengan la responsabilidad de esas normas para que cumplan todas las condiciones del contexto y no generar la actual crisis económica aguda, entre comillas, que se ha observado en como una fuerte tendencia en las empresas, que al momento de apostar por los mercados internacionales da como la atonia de que se presenta en el mercado nacional. Entonces, siguiendo con cada uno de estos procesos, es necesario generar unos requisitos y que esos requisitos están, digamos que vigentes y exigidos para la exportación de muestras sin valor comercial, que es primero la elaboración de factura comercial,
¿Por qué es importante la factura comercial, muchachos? ¿Qué me dice con respecto a este documento? La elaboración de la factura comercial. ¿Por qué es tan importante este documento? Instructor, pues supongo que dentro de ese documento, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, señor. En ese documento está el valor a declarar ante la aduana, ¿sí? Los Sí, impuestos, de hecho el valor propiamente del producto y de alguna manera se detalla los acuerdos comerciales entre ambas partes, ¿sí? Diría yo. Muy sí, importante ese documento. muy importante, claro que sí. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, es necesario. Mire lo que está pasando hoy en día. La DIAN está molestando mucho por la factura electrónica, ¿cierto? En cada una de las empresas, micros, grandes, multinacionales, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas elaboraciones de esa factura como documento, valga la redundancia, me va a documentar un proceso que ejecuté y más con cuestiones de valor. Cuando elaboro esa factura, genero un comprobante que me va a decir, ve, compré esta mercancía o compré este producto o adquirí este servicio de tal forma, de tal precio, de tal característica, E, Y, Z, W. ¿Cierto? El certificado de origen. El certificado de origen es donde se efectúa un certificado de creación del producto, ¿cierto? Ese certificado de origen, generalmente, lo genera con el fin de responder de que ese producto o ese servicio tiene todas las condiciones legales fidedignas para poder ser exportado o importado. El diligenciamiento de la declaración simplificada de exportación. Entonces, a partir de esto, es donde cada uno de esos documentos en los mercados internacionales puede suponer una oportunidad interesante para que nuevos proyectos basados en esas exportaciones de productos y servicios tengan una apuesta por importar mercancías de otro país normalizado y que siempre se deben de utilizar de acuerdo a la verificación de las exportaciones a través del decreto 1165 del 2019. Pero el hecho no solamente es que existan innegables oportunidades en los mercados exteriores. Eso no significa que cualquier iniciativa empresarial de importación-exportación vaya a ser exitosa, ¿cierto? Pero que digamos que hay unos aspectos claves que son fundamentales a la hora de esas importaciones. Cómo se invita a la consulta de la página del comercio de industria y turismo, donde se brinda toda la información relevante para la exportación de un bien, desde la prestación de la atención a los pasos de regularización y procedimientos. Entonces aquí es donde es importante tener en cuenta cuáles van a ser esos protocolos de servicio que se van a estructurar en lo que estoy ofreciendo como empresa y lo que estoy importando como empresa. ¿Cómo se invita a consultar dentro del decreto 1165 del 2019 para que se familiaricen cuáles son esos conceptos en cuanto a las terminologías, en cuanto a tener una empresa creada, en cuanto a las muestras, en cuanto a los conceptos de normativa y que todo busque la necesidad de controlar eh, toda la que es la parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, todas estas normas, estos decretos, leyes
que se mencionan en cuanto a las exportaciones tienen un punto vital: conseguir que sea legal, conseguir que la clientela tenga la plena certeza de que va a exportar o que va a importar un producto óptimo y de calidad, que se pueda analizar a profundidad un plan de negocio asociado a dicha empresa, y que de manera similar se realiza con otros negocios de emprendimiento. Y por último, que hay que tener en cuenta que en las exportaciones o en esas importaciones se deben de tener unos costos adicionales en cuanto a las transacciones del país. Conocer estas expectativas en cuanto a la ejecución de todo lo que tiene que ver con los requisitos y documentos es fundamental para garantizar el éxito de esas importaciones. Ahora, dentro de esos requisitos y documentos legales para importar, hace referencia a que toda la introducción de mercancía de esos productos, de bienes o servicios a nuestro territorio son provenientes del territorio externo, al nacional o del extranjero, como lo mencionaba digamos que en el significado de importación, y que se ubican de acuerdo a la posición arancelaria a través de dos aspectos: por medio del arancel de aduana y con ayuda del centro de información. Entonces, este proceso está mencionado a través del Registro Único Tributario, que es el famoso RUT. ¿Dónde se saca eso? Pues, bueno, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN. Cada uno de estos aspectos que hacen parte fundamental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia para importar, determina también la elaboración de un estudio de mercado. ¿Cómo se elabora un estudio de mercado? Bueno, yo conozco cuál va a ser mi servicio primero, mi servicio o mi producto al cual voy a ofrecer a dichas empresas, a dichas personas, a dichos clientes. ¿Y qué clientes pueden consumir mi producto? No lo pueden consumir, y lo pueden adquirir o no lo pueden adquirir. Entonces, esto es un nivel globalizado en cuanto a cada uno de los procesos de costo, transporte, precios de consumo, precios de importación, precios de fabricación, un sinnúmero de condiciones que se pueden presentar en esa elaboración de ese estudio. Ahora, ¿cómo es la identificación de las normas en cuanto a digamos que la implementación del producto? Se benefician a través de la subpartida arancelaria, y que entes controladores de estos, digamos que este proceso, como es la parte del ICA, como es la parte del INVIMA, como es la parte del Ministerio de Ambiente, como es la parte del ANLA, el Ministerio de Minas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Controlan que el producto objeto de importación cumpla todas las condiciones de sanidad, de legalidad, de transporte adecuado y de superintendencia, que sea legal para entrar al territorio nacional. Entonces, cada uno de estos procesos se ejecuta con el fin de garantizar un óptimo, un óptimo importe o exporte dentro de cada uno de los procesos que se ejecutan en la parte del comercio exterior. Entonces, aquí es donde se conoce el proceso de nacionalización a través de la DIAN, cuáles van a ser esos estatutos, cómo se importa a través de los comercios exteriores,
que esas importaciones y esas exportaciones tengan cómo informarse, que los negocios estén basados en procesos que hacen pasar por una serie de fases antes de llevarse a la práctica, que haya una correcta utilización de la normatividad para que cada una de ellas esté en condiciones necesarias de éxito del proyecto, que se escoja dentro de esas fases cuáles pueden dividirse en un proceso de exportación o de importación, qué sé yo, un número de importante crecimiento de exportación. Ahora, ¿cómo informarse? ¿Cómo hacer una formación de asesoría? ¿Cómo mentalizarse? Y cómo actuar según esos estatutos aduaneros. Entonces aquí menciona los documentos de soporte para presentar la declaración de importación, la factura comercial, la lista de empaque, el registro de la licencia de importación si se requiere, cuál va a ser el certificado de origen según el producto y el origen, cuál va a ser la declaración de importación, cuál va el documento de transporte, la guía aérea o el conocimiento de embarque, la declaración andina de valor en aduana, si se requiere, y otros certificados o vistos buenos que se puedan requerir en cuanto a lo que menciona el estatuto aduanero, ¿cierto? Entonces la DIAN es un ente controlador muy importante para garantizar que todo se cumpla. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo me imagino que sí, han tenido la oportunidad de solicitar productos de Chain, de, qué sé yo, Temu o de otra plataforma. Alibaba, no sé. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos seguimiento al producto, ¿cuál es uno de los puntos claves que menciona cuando ya está pasando al país ya que quiere llegar? ¿Qué les dice? ¿El que está en puerto de ingreso? En puerto de ingreso, sí, pero después del puerto de ingreso, ¿qué dice? Que Parte está de en la proceso de aduana. de aduana, ¿cierto? Entonces, mire que aquí es donde se hace importante conocer que todo lo que digamos que esas importaciones o esas exportaciones tengan el impacto como trascendental para llegar a un punto específico que es, como lo denomina ahí en la presentación, un inspector, que el inspector en este caso es la DIAN. ¿Qué se encarga la DIAN? Pues verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía para la cual se solicita la autorización de levante. Entonces, cada uno de estos procesos enmarcados en el desarrollo del comercio exterior garantiza una legislación y documentación necesaria. Esa, perdón, esa legislación e internalización y esa documentación siempre es necesaria comprobar que esos tratados existen entre los países, zonas comerciales, cómo los trabajan y que si ese tratado, ese proceso de exportación o de importación esté a través del libre comercio de bienes y servicios. Entonces, la principal incidencia en toda la parte de la documentación y esa legislación son conocer cuáles son los trámites para las actividades que se requiere de tener un personal que sea formado, de contratar asesores expertos en la materia para que no
hayan inconsistencias, para que no haya, perdón chicos, perdón, para que no hayan inconsistencias, muchachos, qué pena, en cada una de las condiciones de exportación y importación. Ese personal que está formado, que está óptimo, digamos que cumple con las condiciones de poder controlar, de poder verificar, de poder actuar en cuanto a cada una de esas falencias que se puedan presentar, debe de tener, digamos que la experiencia, la experticia de poder llevar ese proceso de exportación o de importación de una manera adecuada. Ahora, chicos, es importante que dentro de todo lo que es la parte de la estructura arancelaria, como trámites, como documentos de exportación, también tenemos unos documentos que son generalmente muy fundamentales en esa estructura arancelaria. Entonces, el arancel, como lo menciona aquí, es una herramienta muy utilizada internacionalmente y está compuesta por dos partes, la nomenclatura y el gravamen, ¿cierto? El gravamen es usada para solicitar mercancías de importación y exportación para inspección en los procedimientos aduaneros, donde permite determinar a través de un código de 6 dígitos de un producto a nivel internacional y con este se identifica la mercancía en el mercado internacional, mostrando el comportamiento en cuanto al arancel aduanero, los documentos requeridos para la exportación, la demanda para ingresar al mercado objetivo. Esos documentos generales en cuanto a la parte comercial, factura pro forma, la factura comercial, la lista de contenido, la factura aduanera, la factura digamos consular, los certificados de origen y los cuadernos ATA y CP. En el transporte tenemos esos conocimientos del embarque marítimo, el conocimiento de embarque aéreo, y la carta de porte por carretera, el cuaderno, tenemos las cartas de aporte ferroviario y el conocimiento del embarque multimodal. Ahora, de todo esto también, como tenemos documentos generales de comercio y transporte, también hay unos seguros, también hay una legalización de documentos. Hay que tener en cuenta que para consultar el arancel de aduana, que lo menciona ahí, se debe ingresar al espacio creado por la DIAN para ese fin. En seleccionar la consulta del arancel en la línea MUISCA y que se puede consultar de acuerdo a los siguientes parámetros. Entonces, esos parámetros están por medidas, por códigos de nomenclatura, por estructura de nomenclatura, el índice alfabético arancelario, las reglas generales y por texto. Cada una de ellas garantiza que esos trámites y documentos estén verificados. Trámites tributarios, documentos y certificados específicos que se puedan presentar dentro de cada uno de ellos. Tenemos los agentes de carga. ¿Quién me puede leer qué dicen esos agentes de carga, por favor? En la función de los agentes de carga es resolver las problemáticas del transporte de productos que se manejan en el comercio internacional, ya sea para la exportación o el importador, para el exportador o el importador. Brindan apoyo al cliente con las posibles dificultades relacionadas con el transporte de carga, incorporan acompañamiento en lo relacionado con temas fiscales y aduaneros, asimismo con la recolección de productos, incluso hasta el almacenamiento y control de inventarios y registro de documentos. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hacen esos agentes? Pues resolver cada una de las problemáticas. ¿Cuál es la finalidad de contratar esos agentes? Pues que hay una organización en la operación de carga, que hay una estrategia de alianza, que hay una experiencia y nivel, que hay un acompañamiento en la operación, que hay unas alianzas con el agente de la aduana, que hay una presencia en los principales puertos,
y que existe una red de representantes. Entonces, el proceso de importación, ciertamente, y de importación es muy complejo y que cuenta con un gran número de documentos que son variados en ese tipo de productos. No obstante, ¿cierto? Digamos que trámites a través de esos agentes y que son realizados por esas agencias especializadas que cuentan con ese apoyo de asesores de la materia en cuanto a la materia cuando no se dispone del conocimiento suficiente en la organización. De todas formas, es muy aconsejable ir como incorporando en cada una de las empresas ese conocimiento en cuanto en lo personal de la organización, si se quiere operar de una manera eh, mm, continuada en cuanto a las transacciones comerciales en el exterior. Como podemos mencionar que se han recomendado en muchas partes, muchas empresas, cómo explican esos trámites en cuanto a la realización de cada uno de esos documentos. Esos agentes de aduana defienden dentro de todo lo que tiene que ver las personas jurídicas que son autorizadas para realizar los trámites de mercancía en cuanto a la DIAN, en cuanto a la industria y comercio. Mencionados pues también en el decreto 2883 del 2008, que esto es para dar una profundidad legal al aspecto en cuestión importante que revise de lo que se trata las agencias de aduana, cómo impactan dentro de todas las funciones que se tramitan en cuanto a las actividades de importación y de exportación. Ahora, mire que aquí hay una tablita que menciona cuáles son esos operadores económicos autorizados por empresas. Entonces aquí están los exportadores, los importadores, el exportador o importador y las agencias de aduana. Total de operadores económicos autorizados, 285 por empresa. Y eso es tomado de la DIAN del 2021. 2021. Estamos en 2025. ¿Ustedes creen que esto podría incrementar o podría disminuir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Esto aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿cierto, José? Aumenta cada día ese valor, que es importante. Bueno, entonces aquí ya vamos respecto a lo que generan los trámites, movimiento, envío, almacén, bodegaje, traslado, desanalización y de mercancías. Y están nuestras zonas francas. ¿Cuáles son esas zonas? ¿Cuáles son esas zonas francas, muchachos? Los Aquí en puertos, Colombia, los puertos. Perfecto. ¿Cuántos puertos tenemos aquí en Colombia? Buenaventura, em, en... Ay, se me olvidó el nombre. Sé que en la costa hay otro, y porque el principal es Buenaventura, y sé que por Santa Marta, Cartagena, ¿sí? Ah, y Sí. Barranquilla, Barranquilla. Perfecto. Entonces, mire que esto es donde donde se distribuye la mercancía, o digamos que son áreas mm, ya establecidas donde se va a realizar todo el proceso de desembarque, desmonte, organización, planeación, control, verificación,
y ya el proceso de embalaje de la mercancía y del transporte. Las zonas francas son muy importantes en todo lo que tiene que ver el aspecto de los productos y los servicios. En el siguiente recurso de aprendizaje, ¿cuáles van a ser las zonas francas? En la parte de aduanero está la extraterritorialidad aduanera, el no pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior, almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos, pago de impuesto parcial sobre la mercancía recibida para ser utilizada justo a tiempo en Colombia, el procesamiento parcial de las mercancías en el territorio aduanero nacional, sin necesidad del pago de tributos y trámites aduaneros. En la parte de los tributos, cómo está la tarifa única de impuesto de renta del 15% para usuarios industriales, cuáles son las ventas del territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes y servicios que está exenta de IVA, cómo al pagar los impuestos de renta de las empresas están esos dividendos de los socios, están exentos de renta, la normatividad que aplica en cada uno de los aspectos que se determina en esta parte tributaria. Eso ya es más que todo, digamos que en la parte comercial y contable, en cada una de las condiciones normativas de industria del comercio. Entonces existen tres tipos de zona franca. Una zona franca permanente, que es aquella donde está un área determinada, en donde hay varias empresas, desarrollan actividades industriales o de servicios, y se asimila un parque industrial. Esa es una. Hay otra zona franca que es permanente y especial, y es aquella donde una sola empresa independiente del área geográfica donde se ubique tiene la posibilidad de amparar su actividad con beneficios de zona franca, proyectos de alto impacto económico, social para el país. Y está la zona franca transitoria, que es aquella que se autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia económica y el comercio internacional del país. Pues mire, aquí tenemos tres zonas francas muy importantes a la hora de denominar lo que generalmente se conoce con el nombre de comercio exterior. Zonas francas permanentes, permanentes especiales y transitorias. Entonces aquí está alguna normatividad, muchachos, que especifica todos los términos en cuanto a la ley y que marca el comercio exterior, las regulaciones de las zonas francas, un sinnúmero de normas tomado esto de ProColombia para garantizar que todo se cumpla de una forma transparente y que hay unas entidades que promueven y participan en el comercio exterior en Colombia. Entonces están las instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fundamental. El Banco de la República, ¿por qué? Porque pues allá es donde se van a depositar los dineros, ¿cierto? ProColombia, que distribuye cada una de las normatividades, decretos, leyes, acuerdos, resoluciones. El Departamento Nacional de Planeación. Recuerden, muchachos, que dentro del ciclo PHVA es muy importante la planeación de todo el proceso, cuál va a ser la Dirección de Impuestos y Aduanas, que es la parte de la DIAN, el Banco de Comercio Exterior, que es Bancoldex, la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, y el seguro de crédito de exportación, Seguroexport. Todo esto con el fin de mantener un programa amplio que cumpla con cada uno de los protocolos, pasos, trazabilidades,
en las exportaciones, importaciones, del comercio exterior en Colombia. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Los escucho, muchachos. cuando usted hizo referencia ahorita a la zona franca permanente, creo que especial, ¿a qué se refería? ¿Esos son los puertos o qué clase de zona franca es esa? Esta zona franca permanente, Sí, la pero permanente no la primera, social. sino la segunda, eso sí. Bueno, entonces allí es donde están, sí, claro, la parte de los proyectos de alto impacto. ¿Cómo se genera la zona geográfica? Claro, cada uno de los puertos que son fundamentales para garantizar el ambiente económico y social del país. Sí, señora, donde se distribuye cada una de esas zonas que son fundamentales como los puertos. Y están distribuidas en áreas geográficas muy, digamos que de acceso inmediato a vías marítimas, a vías aéreas. Ah, ok, profe, gracias. ¿Dónde queda la zona marítima? Pues en la parte del Atlántico y en la parte del Pacífico, ¿cierto? Por eso es que es fundamental esos dos puertos. ¿Listo? Sí, señor, gracias. José Orlando. Gracias, profe. Tenía una inquietud. Sí, señor. Podría decirnos o hablarnos de por qué surgen las guerras arancelarias? Pues porque se supone que lo que hace es perjudicarse, pero no entiendo por qué surgen esas diferencias entre países. Gracias. Ay, eso ya es un tema complejo, ¿cierto? ¿Por qué surgen esas deudas, digamos que esas peleas arancelarias? Mm, yo creo que eso es, pues, no estoy muy seguro de la verdad, José, pero si no estoy mal, porque pues de todas maneras no es la verdad absoluta, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con cada uno de los medios de los pagos de internacionalización. Todos buscan el bien común, todos buscan generar como un impacto mmm, más positivo para ellos. Si usted me va a importar o me va a exportar a menor precio, yo te lo puedo vender a mayor precio. Entonces, yo creo que es de acuerdo al medio, a los medios, digamos que al proceso en cómo se está comprando y al cómo se está vendiendo. Entonces, cada una de esas empresas como que busca garantizar un beneficio propio y no común. ¿Cómo le doy en la cabeza? O cómo, bueno, eso es un dicho coloquial, ¿cierto? Pero cómo actúa cada una de esas empresas frente a lo que no implica un, digamos, un trato digno y oportuno. Entonces yo creo que es de acuerdo a los medios como se, se negocia. Aquí esos medios de pago son internacionales es lo que genera, digamos que esas problemáticas arancelarias. José, no le estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pues es un concepto que, pues de acuerdo a lo que se lee, se estructura, pues pensaría que sería ese uno de las más grandes problemáticas. Muchas gracias, profe. Listo, José. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo. Entonces, muchachos, vamos a leer la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje. Me confirman, por favor, cuando se vea la guía de aprendizaje.
Ya, profe. ¿Ya se ve? Sí, señor. ¿Qué me dice acá? Pues? Evidencia de aprendizaje. GA 4, 210, 10, 10, 29. Actividad de aprendizaje 1, evidencia de aprendizaje 01. Informe escrito, documentación internacional. El aprendiz creará un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. Se debe también identificar cuáles son los requisitos mínimos para ese proceso que requieren las empresas. Para esto, el aprendiz debe conocer los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los demás países. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. En caso dado de que la empresa comercialice productos o servicios digitales, igual debe validar cuáles son los parámetros de estos elementos en la estructura de negocios internacionales. En el informe debe escribir todo lo relacionado con la documentación y permisos necesarios para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos de comercio exterior. Entonces, ¿cuáles van a ser esos lineamientos de entrega? Un producto que se llama informe escrito sobre la documentación internacional, lo van a entregar en PDF y lo van a hacer extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio informe escrito documentación internacional. Y está codificada de esta manera. Esa es la evidencia de aprendizaje, muchachos. Deben de hacer un informe escrito de la documentación internacional. ¿Preguntas de la evidencia? ¿Para qué fecha, profe? Listo. ¿Para qué fecha? Muchachos, fecha de entrega. 25 de febrero. Hasta la medianoche. Listo, Ode. Profe, ¿y se puede trabajar en grupos, en los grupos que venimos trabajando nosotros o no? Bueno. No, creo que este es individual. Sí, porque no dice grupal ni nada. No, este es individual. Este sí es individual. Entonces se asustó. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? No, señor. ¿Con muchachos? Bueno, entonces, pues no siendo más, muchachos, yo los dejo para que tengan una feliz noche. Los que ya quieren empezar a hacer la evidencia de aprendizaje la pueden ir haciendo. Y nuevamente les reitero la información con respecto a lo del foro. Yo ya socializo pues con el instructor para ver qué podemos hacer en frente a las personas pues, que no cumplieron pues, con el proceso de la evidencia. Y ya se los comparto también vía WhatsApp. ¿Listo? Listo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto, Muchas gracias, muchachos. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga. Feliz noche, profe, gracias. 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 Feliz noche para todos. Gracias. Bendiciones.